Buenos días. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Les voy a pedir que me acompañen a orar para entregar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias como siempre, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, por este tiempo en el que tú nos permites, Señor, buscar de tu presencia. Como acabamos de cantar, sabemos, creemos, estamos seguros de que tú estás aquí, Señor, de que tu presencia está en este lugar, aún antes de que nosotros hubiéramos llegado a él, Señor. Señor, entregamos en tus manos este servicio y te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, hablando por mis labios, que seas tú, Señor, trayendo ese mensaje de amor, de paz, de misericordia para cada uno de tus hijos, Señor. Que lo escuchen, se quede anidado y sembrado en sus corazones, Señor, y que esa buena tierra que tú ya has preparado pueda servir para dar fruto, fruto de justicia, fruto de amor, fruto de libertad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Y bueno, acabamos de cantar precisamente una alabanza donde le decimos al Señor, tú estás aquí y podemos sentir tu presencia. Y es importante que nosotros sepamos y creamos realmente que Jesús está aquí, que Él está acompañándonos en todo momento, porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros lo creemos. Esta semana, bueno, ya van 2-3 semanas que el Señor nos ha dado temas un tanto, pues no fuertes, pero a veces sí un poco polémicos, porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo en de qué se trata, ¿verdad? Pero también estoy seguro de que si el Señor está haciendo esto es porque es necesario para nosotros recibir esa palabra, porque Él no da palabra nada más porque sí. Dice su misma palabra que toda la palabra de Dios no regresa a Él sino hasta que ha cumplido el propósito con el que fue lanzada de parte de Él. Y nosotros lo creemos. El tema de hoy, bueno, el título de la prédica, quizás de entrada no le van a encontrar mucha hilación, porque yo también dije, bueno, vamos a ver, ¿verdad? El Señor está poniendo esto, está bien. Se llama ejercitando el cuerpo. Y vamos a pensar, o muchos van a pensar, ¿cómo que ejercitando el cuerpo? Pues vamos a ir a un gimnasio, o de qué se trata, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Toda la prédica va a girar en torno a Hebreos 12, para que lo vayan buscando en sus Biblias, por favor. Hebreos 12. Yo voy a usar, porque me gustó mucho como dice aquí en esta versión, la versión de la Biblia Peshitta, pero ustedes, pues, la que usan normalmente, si es la Reina Valera, si es cualquier versión que ustedes estén acostumbrados, es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a empezar leyendo Hebreos 12, del versículo 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren? Hebreos 12, del versículo 12 al 17. ¿Ya? Ok, bueno, perfecto. Lo voy a leer en esta versión, ustedes por favor lo leen en la versión que traigan. Dice, por lo cual fortalezcan sus manos débiles y sus rodillas temblorosas, y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no yerre, sino que se recupere. Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alerta para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados con ella, o que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Esaú,
que por una comida vendió su primogenitura. Porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retractación. Lo que dice es más o menos lo que ustedes acaban de leer también. Normalmente me gusta a mí usar la versión Reina Valera, pero como les digo, en esta ocasión lo leí en esta versión y me gustó lo que dice. Me gustó lo que dice porque precisamente el tema central de hoy es la santidad. Y en el versículo 14, donde dice que nosotros tenemos que ir detrás de la paz con todos y la santidad, porque sin esa santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces, cuando hablamos de este tema, en automático, muchos de nosotros nos descalificamos o nos sentimos descalificados. Porque decimos, bueno, si no vamos a poder ver al Señor sin santidad, pues entonces ya me quedé fuera, nunca lo voy a ver. Porque inmediatamente viene a nuestra mente lo que nosotros entendemos por santidad, o lo que nos enseñaron que era santidad. Y nos imaginamos que nosotros hemos pasado por tantas situaciones y muchas veces todavía estamos batallando con ellas, de que obviamente vemos esa santidad muy, muy lejana, inalcanzable para nosotros. Y en ese momento, pues nos autodescalificamos, o sea, pensamos que si esta es la condición, pues quizás va a estar muy difícil que yo pueda ver al Señor, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra. Y entonces tú te vas a preguntar lo que yo también me pregunté: ¿qué relación tiene este tema con el título? Porque el título es Ejercitando el Cuerpo. Bueno, pues esto viene precisamente porque cuando hablamos de este tema, necesariamente estamos hablando de la iglesia, de la cual formamos parte nosotros, del cuerpo de Cristo. Porque en la palabra así se ejemplifica la iglesia como un cuerpo. De hecho, Jesús la compara con, digamos, con un edificio, porque Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y dice que prevalecerá y que el diablo no va a prevalecer sobre de ella. Entonces, cuando hablamos de eso, Jesús nos habla de algo que se va edificando, y no precisamente es un edificio físico, sino que es el edificio de la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia suya. Entonces, ¿qué iglesia podemos decir? Porque inmediatamente vienen muchas preguntas. Bueno, a ver, ¿pero a qué iglesia te refieres? Porque sabemos que, o identificamos muchas iglesias, o sabemos que por el mundo hay muchas iglesias. Entonces, la pregunta siguiente sería: ¿a qué iglesia se está refiriendo? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, obviamente se está refiriendo a la iglesia de Jesús. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de Jesús es la que sigue sus mandamientos, la que camina conforme a la voluntad de Dios y la que sigue el ejemplo de Jesús. Esa es la iglesia que va a venir a recoger el Señor. Y para poder entender esto también tenemos que entender el significado de las palabras. ¿Qué significa iglesia? Bueno, iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa reunión, asamblea. Cuando habla de iglesia no habla de un espacio físico, habla de personas que se reúnen. En el hebreo, iglesia es Kaal, y esa palabra también significa una reunión. Total, podemos decir que la palabra iglesia se refiere al cuerpo o al grupo de personas que se reúnen y que tienen una misma creencia, que tienen conceptos similares y que se unen en ese cuerpo, ¿sí? Eso es lo que podemos definir como iglesia. De hecho, podemos decir también que la iglesia es la totalidad del pueblo único de Dios, convocado y reunido en el mundo entero.
aquí en Guadalajara, en México, en donde ustedes se imaginen, todos los que se reúnen en torno a la mesa con Jesús, somos su iglesia. Eso es a lo que se refiere la palabra iglesia. Cuando podemos entender también, porque hemos leído muchas veces que la segunda venida de Jesús será por su iglesia, por su novia. ¿Sí? Hemos escuchado hablar todos de las bodas del Cordero. Es decir, Jesús va a venir por segunda vez a recoger, a reunir a su iglesia. Y habla de una boda, es decir, va a ser que forme parte de él mismo. En una boda de entre personas se unen un hombre y una mujer y forman, dice la palabra, una sola carne. Y en el caso de Jesús está hablando de que su iglesia va a formar uno solo con él. Esa iglesia la conformamos tú y yo, porque formamos parte de la iglesia. De hecho, una de las situaciones o frases que nosotros manejamos aquí es: la iglesia eres tú, porque tenemos que entender que la iglesia no es ese espacio físico, no es ese lugar muy grande, muy bonito al que tú vas, o muy sencillo en donde te reúnes. La iglesia la formamos todos los que estamos en este momento conectados con el Espíritu del Señor. Eso es la iglesia. Por eso es que tenemos que tener bien claro que nosotros formamos parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo de Jesús que va a ser recogido por Él cuando Él venga por segunda vez. ¿Sí? Ok. Dice también que acabamos de leer que en el capítulo 14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué santidad se refiere entonces? ¿Qué es lo que tenemos que entender enseguida? Enseguida tendríamos que entender qué significa la palabra santo y santidad. Santo, ya lo hemos hablado muchas veces también, significa apartado para Dios. Significa destinado o apartado para el uso de Dios. Y cuando hablamos de santidad, gramaticalmente la terminación o el sufijo ad significa una propiedad o una cualidad que adquiere esa persona de la que se está hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de que todos somos iguales, decimos igualdad, fraternidad, beldad. Una persona que posee los atributos de belleza, decimos, es una beldad. Y entonces podemos entender que santidad se refiere a ese atributo santo que le es dado o a la iglesia o a las personas en lo individual. ¿Y qué quiere decir? Que cuando algo está santificado, quiere decir que está dedicado al servicio del Señor. Y esa dedicación, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué tengo yo que hacer para poder estar dentro de esa santidad de la que decimos que si no la tengo no voy a poder ver al Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, les dije que íbamos a hablar acerca de Hebreos 12. Y no vamos a leer todo el capítulo, porque si no, pues aquí nos vamos 2 o 3 horas y no terminamos. Pero es importante tocar algunos puntos. Lo primero que nos dice la Escritura en Hebreos 12 es que es necesario que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesucristo. ¿Sí? Dice aquí que nuestros ojos deben ser puestos todo el tiempo en Jesucristo, y lo define a Él como el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y no la apartamos en ningún momento de Él, Él mismo se va a encargar de poner en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos va a permitir tener fe. Por eso dice que Él es el autor y el consumador de esa fe. ¿Qué significa consumar? Consumar significa terminar una obra. Y sabemos que cuando Jesús fue a la cruz, sus últimas frases fueron: consumado es. Es decir, la obra está hecha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces
poner nuestra mirada siempre en Jesús. Y esto es muy importante porque nosotros muchas veces en nuestro caminar por la vida cristiana llegamos a una iglesia, a una congregación, y nuestros ojos inmediatamente se posan en el pastor, en el grupo de alabanza, en los líderes, en los servidores, porque es natural, es lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, déjame decirte que si esto sucedió y ya no sucede, que bueno, pero si sucede en este momento, de entrada, mi hermano, estamos mal. Porque nuestra mirada nunca debe estar puesta en la persona que está al frente. Ni siquiera en quien te está compartiendo, porque tu mirada no puede estar puesta allí. Todos nosotros somos hombres, somos personas, tenemos muchísimos defectos y fallamos en una o en otra cosa. Todos absolutamente. De manera que entre las personas no existe una sola digna de imitar. No existe una sola. ¿Por qué? Porque tarde o temprano algo que nosotros traemos en nuestra naturaleza va a brotar cuando se presentan las situaciones. Y cuando brota eso, leímos también en el capítulo 12, leímos que puede brotar una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura puede contaminar. Entonces, yo no tengo que fijar mi vista en las personas. Por muy bien, por muy conocedoras, por muy preparadas que yo piense o vea que son, mi vista, mi mirada no puede estar en una persona. Mi mirada tiene que estar siempre en Jesucristo. Porque si hubo un hombre perfecto que haya pisado este mundo, es Jesucristo. Nadie más. En él dice la palabra que no se encontró pecado alguno. Jesucristo, por cuanto es la imagen visible del Dios invisible, él fue una persona como persona perfecta, sin defectos, sin pecado, sin nada que le pudiera ser reprochado. Por eso es que nuestra mirada, si la vamos a poner en alguien, debemos ponerla en Jesucristo, solamente en él, porque es el único que jamás nos va a defraudar. En Jesucristo siempre vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar la perfección y vamos a darnos cuenta que si tú pones tu mirada en Jesucristo, te vas a dar cuenta que Jesucristo está desde el primer versículo de tu Biblia hasta el último. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo. Es cierto que en el Antiguo Testamento no se había manifestado a los hombres, pero la palabra habla de Jesucristo y prepara todo para cuando Jesucristo físicamente viene al mundo. Entonces, si yo pongo atención desde el principio, mi mirada va a estar puesta en Jesucristo. Y entonces, si yo puedo ver esto, dice también en la palabra, dice: no menosprecien ni desmayen ante la disciplina del Señor. Esto también viene ahí en Hebreos 12. Si tú te fijaste, el título del capítulo 12 dice, habla acerca de la disciplina de Dios, ¿sí? Y entonces vamos a ir entendiendo que para poder caminar en esa santidad es necesario estar dentro de una disciplina. No podemos hacerlo de otra manera. Y aquí viene la comparación que hicimos desde el principio con el cuerpo. Las personas que van a los gimnasios a ejercitar su cuerpo saben que si quieren ejercitar los brazos, hay una serie de ejercicios para los brazos. Otros para las piernas, otros para el pecho, para el estómago, y así para cada parte del cuerpo hay un ejercicio específico. Pero también saben que si tú te inscribes en un gimnasio y vas y pagas una inscripción, aunque sea carísima, si no acudes a hacer lo que tienes que hacer, ¿podrás obtener algún resultado? No, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Disciplina. Disciplina.
Desde el momento en que tú te disciplinas a levantarte temprano para ir al gimnasio, que te sometes a las rutinas que te indica tu instructor. ¿Para qué? Para que tú puedas llegar a ver un resultado. Si no, no lo vas a ver. Créeme que no. Créeme que no lo vas a ver. Es necesario entrar en una disciplina. Y eso normalmente lo hacemos, y hasta con cierto gusto, y hasta pagamos, como les mencioné hace un rato, en un gimnasio. Pero ¿qué sucede cuando esa disciplina no viene de un instructor de gimnasio? Estamos hablando de la iglesia. Cuando el Señor te mete en disciplina por medio de un pastor, de un líder, a través de las personas que te van a ir enseñando y que te van a ir dirigiendo. El hombre normalmente es rebelde ante la disciplina. Normalmente no nos gusta que nadie nos discipline. Siempre queremos hacer como queremos, cuando queremos y de la manera que queremos. Ese es algo natural en nosotros como personas. Es algo que se nos da con mucha facilidad. O sea, yo quiero hacerlo así. Y tan es así que cuando nosotros nos hablaron muchas veces, y ahora nos sucede a nosotros cuando le hablamos a otras personas, que normalmente la gente te dice, no, yo sí creo en Dios. Claro que sí creo en Dios. Bueno, pero es que yo creo a mi manera. A mí me enseñaron que es por aquí. Pero a lo largo de tu vida te vas dando cuenta que aunque lo hagas, no es por ahí. Y cuando alguien te quiere decir, no, es que no es por ahí, mira, es de este modo, inmediatamente decimos, no, yo no quiero ir por ese lado. Bueno, pero es que si no vas por este lado no vas a llegar. No vas a encontrar lo que quieres encontrar. No quiero. Eso algunas veces. Otras veces dicen, bueno, déjame intentarlo. Y entonces empiezas a vivir esa disciplina de Dios. Porque dice también la palabra, ahí mismo en Hebreos 12, en el 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí dice así, ¿verdad? O dice que Dios cuando te ama, te deja hacer lo que quieras. ¿No? No te toca porque eres su hijo. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice que a todo el que ama, lo disciplina. Y a todo el que toma por hijo, lo azota. No creas que te va a azotar contra el piso, no se trata de eso. Cuando usa la palabra azotar, aquí en la palabra, no sé si a ti te tocó, en los ranchos era muy común con las abuelas, cuando sacudían los tapetes, ¿no? Que sacudían las colchas o los tapetes. ¿A nadie le tocó? ¿Qué hacían con eso? Les pegaban. ¿Con qué les pegaban? Con una vara. Con una vara. ¿Pero para qué azotaban el tapete o la colcha? Para quitarle el polvo. Para quitarle todo el polvo, la tierra, la mugre, todo. ¿Sí están de acuerdo? A eso se refiere con azotar. Y no era un azote así de a querer desbaratarla. Más bien era un azote como a que fuera soltando todo, los pegostes de lodo, todo lo que tuviera, lo va soltando, ¿verdad? Bueno, eso es precisamente lo que el Señor hace con nosotros. Nos azota, nos va sacudiendo, nos va golpeteando para irnos quitando todo lo que está mal, todo lo que no debe estar en nosotros. Y nos mete en una disciplina, porque dice también en el versículo 7 que si no lo hicieran, entonces no seríamos hijos. Seríamos, ¿qué dice allí? Bastardos. ¿Sí? ¿Qué padre de entre nosotros no quiere que a sus hijos le vaya bien? ¿Qué padre de entre nosotros no disciplina a sus hijos? Porque déjame decirte que la palabra está clara. Si tú no los disciplinas, no significa que los ames mucho, es al revés. Pudiéramos decir que no los quieres.
Porque cuando nosotros amamos a nuestros hijos, los metemos en una disciplina. ¿Por qué? Por su bien. Porque sabemos que esa disciplina al final va a traer un resultado positivo. Y nos damos cuenta a lo largo de nuestras vidas, porque muchos de nosotros hemos tenido a padres que quizás fueron muy duros con nosotros en ese aspecto. Y si no fueron tus padres, algún maestro en la escuela que era durísimo, con el que a veces decíamos, con este maestro no se puede. Ay, es un desalmado. Le presenté mi tarea y en cuanto la abrió le puso un tache y ya me la regresó. Y esos maestros que te hacen sufrir, entre comillas, que te exigen más, que te hacen que des el extra, que te hacen que camines ese paso más, que hagas el esfuerzo adicional, al final del día, cuando somos adultos, les damos las gracias. Porque gracias a ellos nosotros aprendimos a dar ese esfuerzo extra. Porque nos metieron en una disciplina. Y la disciplina con el Señor también produce un fruto, por supuesto, de justicia, produce un fruto que es bueno para nosotros. Pero hay otra cosa importante en cuanto a la disciplina del Señor. Cuando yo voluntariamente me someto a ella, es diferente, porque retomando el ejemplo del ejercicio, un atleta, un futbolista, vaya, todo el mundo habla de fútbol, yo no sé nada de fútbol, pero supongo que como en cualquier deporte debe ser lo mismo. Tú puedes conocer un muchacho que tiene habilidades para el fútbol, tiene el don, se le da eso de patear la pelota y hacer todos los movimientos, y tú lo ves y dices, este muchacho es bueno. Y no has conocido nunca a ese muchacho que es buenísimo y que se inscribió en una escuela de fútbol, pero que no le gustó la disciplina, porque tenía que llegar temprano, tenía que darle 4 vueltas a la cancha, tenía que repetir el tiro 20 o 30 o 50 o 100 veces hasta que le saliera, y no le gustó y abandonó. ¿Y qué pasó con esa persona? Nunca pudo desarrollar ese don que Dios había puesto en él. Pero al contrario, los vemos en todos los deportes, los que triunfan. ¿Por qué triunfaron? Porque fueron disciplinados, porque se sometieron al entrenamiento, a la enseñanza y a la guía de un maestro que los fue llevando para que ellos pudieran desarrollar de la mejor manera posible esas habilidades que ya estaban en ellos. Y esos son los deportistas que triunfan. Son los deportistas que los vemos en las revistas, en la televisión, y los que ganan millones de dólares. ¿Estás de acuerdo? Tú platica con cualquiera de ellos o ves sus ejemplos, ves sus entrevistas y te vas a dar cuenta que hay un común denominador en ellos. Hubo un instructor, hubo alguien, un guía que los tomó y ellos se sometieron a la dirección de ese guía, de ese líder. Con nosotros sucede lo mismo. Nosotros llegamos, a una congregación y nos debemos de someter y disciplinar a lo que nos están indicando, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nosotros nos parezca molesto o nos parezca mucha carga hacer lo que nos están pidiendo que hagamos. Porque estás de acuerdo que aunque nadie te va a prohibir, vaya, pongamos el ejemplo de nadie te va a prohibir que bebas o que fumes, pero cuando tú te das cuenta que los que están allí no lo hacen y te preguntas por qué no lo hacen, pues simple y sencillamente porque son cosas que no te aportan ningún beneficio y que al contrario pueden estorbarte o impedirte desarrollar los dones que ya Dios ha puesto en ti. Entonces, ¿qué es un requisito indispensable? La disciplina. El someterse a la autoridad.
¿Por qué? Porque eso va a desarrollar tu personalidad y va a ayudarte a desarrollar los dones que Dios puso en ti. Y no se trata de preparación académica solamente, porque muchas veces podemos pensar, pues es que yo nunca voy a poder ser pastor porque yo apenas terminé la primaria. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque no se necesita ser el mejor predicador para estar aquí. ¿Habrá muchos? Sí, sí los hay. Hay gente que lo escuchas y wow, te mueve y sientes que aquello te llegó al alma y te emocionas. Pero luego, como veíamos la semana pasada, tú te emocionas y sales de la iglesia feliz, sales rebosante, pero en cuanto caminas 1 o 2 cuadras, se acabó el encanto. ¿Por qué? Porque no se trata de ser un buen predicador, se trata de que la palabra de Dios realmente te cale hondo y produzca en ti, decíamos la semana pasada, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tú decidas de una vez por todas que quieres cambiar tu vida. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Conocemos en la iglesia muchos ejemplos de personas que han llegado y han sido tocadas por el Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo les ha dicho: es tiempo de que cambies tu vida. Ya no puedes volver a ser el mismo que eras antes. Y lo hemos visto y nos da gusto verlo, porque entonces nos damos cuenta de que esa predicación que Dios usó por medio de nosotros llegó al fondo, llegó hasta las entrañas, llegó, como dice la palabra, hasta la médula, y entonces produjo una transformación. Cuando eso sucede, es más fácil someterse a esa disciplina. Dice allí mismo en Hebreos 12, dice que mientras que la disciplina de parte del Señor siempre nos va a traer un beneficio adicional. Hemos hablado de la disciplina que podemos adquirir con maestros, con instructores, con guías, pero la que viene de parte del Señor nos trae un beneficio que no trae ninguna otra. Y dice allí, dice que ese beneficio va a ser que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta? Hablamos de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo voy a caminar yo en esa santidad? Cuando me dejo disciplinar por el Señor. Yo me dejo disciplinar con Él, y entonces el resultado que voy a tener es ser partícipe de esa santidad. Y sabemos que cuando hablamos de santidad, la santidad sin límite, la santidad máxima, la que no podemos dimensionar, se refiere a Dios. De hecho, nosotros sabemos y decimos que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. No porque lo digamos 3 veces. Esto nos habla de una santidad que está por encima de todo. Y si Jesús es la imagen de Dios que nosotros hemos podido conocer, entonces Jesús es el ejemplo de santidad al que nosotros podemos y debemos aspirar. ¿Que está difícil? Seguramente sí. Fácil no va a ser. Fácil no es, porque esto implica un caminar constante. Implica que tú comienzas y no puedes ni debes abandonar el camino. Leímos en un principio que tenemos que fortalecer las manos débiles y las rodillas tiesas, o en la Reina Valera dice las rodillas rígidas, algo así. ¿Por qué? Porque si nosotros no fortalecemos eso, no vamos a poder caminar. Y no se refiere exactamente a los miembros físicos. Se refiere a que yo debo ejercitar, yo debo darle fortaleza a esas cosas que Dios ha puesto en mí, a esos dones que yo he empezado a descubrir que Dios puso en mí.
necesito fortalecerlos. ¿Y cómo se van a fortalecer? Con el ejercicio. No el ejercicio físico, sino el ejercicio de estar constantemente yendo a la palabra de Dios para fortalecerme espiritualmente, y entonces esa fortaleza se manifiesta en los dones que Dios puso en mí. Porque muchas veces quizás lo sabes o no lo sabes, pero tú te das cuenta que tienes dones como el don de sanidad, por ejemplo, pero no lo ejercitas porque tienes miedo. No lo usas porque no te atreves. ¿Y por qué no te atreves? Porque no te sientes muchas veces preparado para ejercer ese don. Sientes que quizás, ¿qué tal que oro y no sana la persona? ¿Qué tal que oro y no pasa nada? Bueno, eso sucede porque tú estás pensando en los dones como si tú lo fueras a hacer. Pero cuando tú estás consciente de que quien lo hace es el Señor, tú oras independientemente de lo que suceda. Porque no eres tú, es Dios que te está utilizando para ejercer ese don. Pero necesitas ejercitarlo. Tienes que practicarlo todo el tiempo, cuantas veces se te presente algo o alguien. Como el que tiene el don de evangelismo, tiene que hablarle a todo mundo, aunque, como dicen los muchachos, aunque te baten, no importa. Tú tienes que hablarle a todo mundo, porque en esos que le hablas, acuérdense que si el Señor curó 10 leprosos y solo regresó uno, quizás le hables a 10 y solamente uno te haga caso. Pero ¿sabes qué? Ese uno que te escuche, ya valió la pena. Y eso te da confianza para seguirle hablando a más y a más y a más personas. Y así sucede con todos los dones que el Señor pone en nosotros. Los tenemos que ejercitar. La fe se ejercita. La santidad se ejercita también. Se ejercita, como les dije hace un momento, yendo a la palabra de Dios, poniéndonos en obediencia y siendo disciplinados. Disciplinados. Muchos de los que hemos llegado a los pies del Señor hemos podido ver crecimiento en nuestras vidas y un cambio real porque nos hemos sometido a la disciplina. A veces sin darnos cuenta. Porque a veces la persona que nos habló, nos invitó, es el que se encarga de irnos metiendo en esa disciplina, de irnos llevando, empujando a que vayamos nosotros caminando en esa disciplina. Nos van enseñando. En mi caso, la persona que a mí me invitó y que me llevó a los pies del Señor, iba por mí a la casa para ir a la iglesia. Y no me soltó en ningún momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que podemos decir que aprendí a hacerlo yo solo. Hasta entonces. Hasta entonces ya me dejó, pero yo ya tenía ese hábito, ya tenía esa disciplina. Pero si no lo hubieran hecho conmigo, no sé qué hubiera sucedido. Lo más probable es que hubiera sido un congregante nada más, como hay muchos que van cada domingo, se sientan, escuchan y se acabó. Pero el hecho de haber entrado en esa disciplina fue lo que me permitió y lo que te va a permitir a ti también caminar en esa santidad. Porque la santidad, muchas veces pensamos, como nos enseñaron, que fulanito X es santo porque fue y se recluyó en un monasterio y estuvo allí 50 años y allí solamente estaba encerrado. No, mi hermano. La santidad se demuestra todos los días de tu vida. La santidad es una forma de vida. La santidad es obediencia. La santidad es que cada cosa que hagas en tu día a día glorifique al Señor. Que cada vez que tú pienses hacer algo, pongas tu mirada en Jesús y digas, sí es así. Y si tú ya sabes que no es así, no hacerlo. Eso es caminar en santidad. No esperes que caminar en santidad sea que empieces a flotar sobre el suelo, que te salga una aureola en la cabeza y que tu mirada y tus manos estén así contemplativas.
La santidad es todos los días, es el ejercicio diario en todo lo que hacemos. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en la iglesia. Todo lo que haces debe glorificar al Señor. Todo debe estar sirviendo al Señor. Todo debe estar en disciplina y en concordancia con la ley de Dios y con la voluntad de Dios. Y entonces es como vamos a caminar en santidad. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto que sí. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Pero esa santidad que es Jesucristo nos va a volver a meter al camino. Y leímos que te dice, fortalezcan sus manos y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no hierre, sino que se recupere. ¿Qué significa? Que esas debilidades que yo tengo como persona, si yo me mantengo en el camino, aunque vaya cojeando, como dice ella, y habla de un cojo, y sabemos que alguien que cojea es alguien que camina chueco, ¿verdad? Va caminando y va tambaleándose. Eso somos nosotros, mi hermano. Espiritualmente podemos ser cojos. Podemos traer algún problema o defecto o situación emocional, mental, física, qué sé yo, que no nos permite caminar bien. Pero cuando yo me mantengo en el camino, esa cojera se va también alineando al camino del Señor. Y entonces no se sale, porque todos sabemos, si tú tienes un auto y una llanta va más desinflada, que va baja, si tú sueltas el volante, ¿qué hace el carro? Se va de lado, se sale. Eso nos pasa a nosotros. Cuando vamos cojeando, nos vamos con la tendencia a salirnos del camino. Pero si yo estoy con mi mirada puesta en Jesús, es como si fuera en ese auto, y cada vez que se quiere jalar para un lado, yo con el volante lo vuelvo a enderezar para que camine por donde yo quiero que camine. En el caso nuestro es lo mismo. Esa debilidad, ese problema que yo sé que tengo, ese pecado que está dentro de mí, porque el pecado está dentro de nosotros, tiene que estar sometido por la mano de Jesucristo, por la palabra del Señor. Y entonces esas debilidades se tienen que alinear a la palabra de Dios. Y voy a caminar en santidad. Eso es caminar en santidad. Eso es realmente poder caminar conforme a la palabra de Dios. Dice el Salmo 96:9. ¿Ya lo encontraron? Dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adoración, mi hermano, no es levantar las manos. Adoración no es perderte en una alabanza. El sinónimo de adoración es obediencia, obedecer. Tú adoras cuando obedeces. Y entonces dice que obedezcamos a Dios en la hermosura de su santidad. Y esta palabra hermosura me llamó mucho la atención porque en el diccionario hermosura dice que es el gozo que se manifiesta en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, ante algo grandioso. Cuando hablamos de hermosura, hablamos de algo que con el simple hecho de mirarlo o sentirlo, tú te embelezas, te gozas tremendamente. Y aquí nos dice que nosotros debemos obedecer a Dios gozándonos en su santidad. Cuando tú puedes escuchar la palabra, cuando tú puedes hacer todo lo que haces gozándote en el Señor, entonces estás en contacto con su santidad. Estás siendo partícipe de su santidad. Y en esa
santidad es donde tú vas a poder ver al Señor. ¿Te das cuenta? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Porque cuando tú estás en ese camino, tú lo ves todo el tiempo. Tú lo disfrutas todo el tiempo. Tú estás en su presencia todo el tiempo. Y voy a terminar con Primera de Pedro 15, Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. ¿Ya lo tienen? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Ya? ¿Ya lo tenemos? Amén. En Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú participes de su santidad. Pero dice aquí que esa santidad se debe manifestar ¿qué? En toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? No dice, ve y métete a un cuarto y no hables con nadie para que estés en santidad. ¿Verdad que no? Dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es en nuestra vida diaria donde se manifiesta esta santidad. Y dice también, ser santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos con Él y como Él. Y nosotros debemos aspirar todo el tiempo a estar en esa santidad que Dios nos está poniendo frente a nuestros ojos. Y el camino, mi hermano, como lo es para cualquier cosa en la vida, se llama Jesucristo. No existe otro camino. No te equivoques. Si tú quieres alcanzar cualquier meta en la vida, hoy estamos hablando de la santidad, pero cualquier meta en la vida que tú quieras alcanzar, el camino ha sido y será siempre Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.